Ya no. Ya está disponible la presentación de 40 y 20 miligramos con un gran beneficio para los pacientes. El paciente compra 30 y traemos 15 adicionales. 30 más 15. Esa es una excelente, es una promoción para el paciente de 30 cápsulas más 15. Se lleva el paciente apego al tratamiento de 45 días. Sí, pues mes y medio se lleva, qué bueno. Sí, en 30, perdón, en 40 y en 20 miligramos. Excelente. Y Tenemos para ya... Sí, perdón. Rapidito, doctor, también está la opción de 15 más 5. Entonces ahí tiene el paciente 20 dosis. Excelente. Jenny, bienvenida. Tenemos a la doctora Jenny, tenemos al doctor Carlitos Lemus, a la doctora Agualuz, bienvenida Agualuz, Pati Barrios, ¿verdad? Ya estamos llenando el elenco, el casting. Hola, Bien, ¿qué tal? bienvenidos todos. Buenas noches, Agualuz. Bien, entonces ya son prácticamente las 1:30. En aras del tiempo y de pues honrar a la gente que está puntualita. Le voy a ceder la palabra a Tatiana, quien me la había pedido. Y por favor, tiene usted la palabra. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Qué gusto verlos por aquí. Esperamos que disfruten esta noche. Y pues Isis y Fernando nos quieren dar un pequeño recordatorio. Gracias, Tatiana. Recordando también, doctor, la marca Dexidian, que es la otra opción de inhibidor de bomba, dexlansoprazol. Y por supuesto, Esovan, como les comentaba, con las dos opciones de 40 y 20 miligramos. Y esta nueva forma farmacéutica de gránulos de micropellets, la cápsula con gránulos de micropellets, pues tiene una absorción óptima y una distribución equitativa. Además, reduce la irritación y pues siempre queremos pedirles la oportunidad con estas dos marcas, dos buenas y excelentes opciones de Donovan de inhibidores de bomba de protones. Excelente, Isis. Muchas gracias, doctor. Siempre pidiéndole la oportunidad a todos, ¿verdad? Muchas gracias. Son una excelente opción, ¿verdad? Es un calibre 30-30 que ustedes tienen ahora, así que solo toca disparar. Bien, Tatiana, no sé si algo más. Por ahí Fernando también. Perfecto, Fernando. Tienes la palabra, Fernando. Sí, muchas gracias, doctor Sea y Tatiana. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad, pues, para comentarles de que Donovan inicia a mediados de este año con su línea de sistema nervioso central. Y dentro de los productos con los que se inicia está Dexilopram, Escitalopram, 10 y 20 miligramos para aquel paciente ansioso, depresivo. Y pensando en el tema que se va a tocar el día de hoy, para ese paciente con trastorno del movimiento, que puede ser que el trastorno del movimiento está afectado, pero cognitivamente ese paciente está bien. Entonces ahí entra la fase donde puede estar con una ansiedad o una depresión por lo que está padeciendo. Y por eso está la orden de Dexilopram, que le tenemos 10 miligramos granular para poder iniciar con 5 miligramos, perdón, y luego subirlos a 20 miligramos, pues está también la de 20 miligramos y tiene el beneficio del paciente, como decía mi compañera Isis, 30 que trae el original más 15 tabletas gratis, ya que pues este tipo de productos también pues son económicamente algo altos y Donovan tiene un precio bastante estable para beneficiar a los pacientes. Y esta es mi presentación de Dexilopram. Muchas gracias. Excelente. Excelente, Fernando. Excelente. Tatiana. Gracias, doctor, por el tiempo y pues creo que eso es todo de parte nuestra. Que disfruten de parte de Donovan Ver, que pues deseamos que sea una reunión muy constructiva para todos. Muchas gracias, Tatiana.
Bien, vamos a dar inicio a la actividad. Juan Carlos, pues no necesita presentación, es miembro del grupo, es neurocirujano y quizá lo más importante es que dirige un programa en Humana, una institución muy orientada al apoyo pues de la población necesitada, que pues nosotros hemos tenido oportunidad de ver y realmente ellos han hecho un excelente trabajo, están bien organizados, bien estructurados y pues ayudan de una forma realmente transformadora a los pacientes. Y yo creo que hay que resaltar ese trabajo de Juan Carlos, especialmente es un equipo de trabajo, ¿verdad? Y Juan Carlos quizás sea, digamos, la cúspide de eso, pero yo realmente me siento muy satisfecho y orgulloso de que Juan Carlos esté en el grupo y haga una labor como la que está haciendo. Quisiera pues cederle la palabra a Juan Carlos para que nos cuente su qué hacer y cómo se benefician los pacientitos a quienes ellos intervienen de una condición muy seria como es la enfermedad de Parkinson. Juan Carlos, tienes la palabra. Gracias, buenas noches a todos. Hoy voy a hablar de generalidades de lo que es el trabajo en el área de neurocirugía funcional. Agradezco la presentación de Walter, creo que una parte bastante merecida, pero ha sido el trabajo de 15 años y de más de 40 personas en conjunto que ponen su valor y su esfuerzo para innovar y poder abrir espacios en áreas que en nuestro país no han sido exploradas previamente. La plática inicialmente la tenía solo sobre movimientos anormales. Sin embargo, y quería presentarles los casos que tenemos ahorita en la jornada que estamos realizando. Sin embargo, por motivos administrativos nos hemos retrasado en la realización de estos casos y pues ahorita, pues hoy estamos operando pacientes. Y entonces quisiera pedirte espacio, Walter, para presentar los resultados de esta serie el próximo año. Perfecto. Sin embargo, pues ahorita la idea es presentar los parámetros, los conceptos básicos de este tipo de tratamientos. Y quiero también, ¿cómo se llama? Enfocarme en otra área que siempre me ha causado cosquillas y que es algo realmente profundo, que es la neuropsicología, perdón, la psicocirugía. Entonces, sin más voy a empezar. Vamos a definir primero las características de lo que vamos a hacer. Para movimientos anormales tenemos que considerar de que la cirugía tiene más de 100 años de evolución, la cirugía funcional, puesto que incluso la cirugía de Parkinson se hacía antes que existieran los medicamentos contra el Parkinson. Y era la rutina cuando empezaron a aparecer la levodopa y las otras opciones terapéuticas, pues hubo un receso en los procedimientos neuroquirúrgicos y solo se concentraron en ciertas áreas. Después, con el desarrollo de la tecnología, principalmente los estudios de imágenes, pues se retomó la neurocirugía de una manera más exacta. ¿Ya? Actualmente vamos a hablar de cirugía ablativa, o sea, la cirugía que se realiza con radiofrecuencia, que lo que hacemos es para motivos prácticos, es una quemada bien definida, bien formada, bien prevista a través de un instrumento que es el lesionador con radiofrecuencia, que puede medir el tiempo y la temperatura a la que está lesionando y por lo tanto calcular el volumen. ¿Ya?
Es importante decir de que la primera cirugía de movimientos en el medio la hizo el doctor Roberto Sosa, fundador del Hospital Herrera y Grandi. Él tiene en 1963 la primera serie de 80 pacientes hechos con rayos X, usando el sistema de Cooper, y le hacía ventriculografía y así hacía lesiones a nivel de pálido y tálamo, y presentó una serie que está publicada en la revista del Colegio Médico del año 64 con 80 casos, de los cuales se reportan 75% de pacientes con notable mejoría funcional, lo cual es bastante similar a lo que podemos obtener en las series actuales, lo que es bastante importante en base a rayos X. Para hacer este tipo de procedimientos se necesitan de sistemas de estereotaxia. ¿Y qué son? Estos son sistemas en los cuales se hicieron para encontrar un punto en el espacio tridimensional de la cabeza. Aquí tenemos el sistema de Taylor-H, es un sistema francés en el cual es un sistema ortogonal que hacían rayos X y hacían geografía, y a través del conocimiento de las distintas arterias colocaban electrodos en forma transversal, como lo estamos viendo acá. ¿Ya? No sé si mi cursor se está viendo. O es aquí, tengo que marcar, ¿verdad? No, el cursor no se No está se viendo. ve. ¿Ahora? Sí. Ok. Entonces, este abordaje era transversal y en estos casos se hacían para epilepsia. Otros sistemas son sistemas de arcos interconectados, que básicamente era cálculo de ángulos y de grados, siempre con rayos X. Después, los sistemas más sencillos son los sistemas sobre balón, que es un sistema sobre un trépano. Este aparato lo hicimos en el 2004. Ese es diseño guatemalteco, un sistema propio de radiocirugía, esto se llama un sistema de arco centrado incompleto. Y la idea es de que el arco encontraba un punto central y ese blanco lo podíamos mover por medio de coordenadas cartesianas. Y así pues, teniendo el conjunto de las tres coordenadas del blanco y las coordenadas del punto de entrada, entonces sacábamos los ángulos en base a este cálculo. Incluso se llegó a desarrollar una fórmula para aplicar en calculadoras científicas de las sencillas, ¿no? Sin necesidad de una computadora. Este es el sistema que usamos básicamente para hacer biopsias. Y actualmente tenemos un sistema CRW, que es un sistema compatible con tomografía y resonancia, que tiene la particularidad de tener un simulador en el que se pone la coordenada y nos aseguramos de que el electrodo o la cánula que se va a introducir llegue exactamente al blanco. Se aprietan todas las junturas para fijar las coordenadas y ya se aplican sobre el paciente. Es un sistema muy seguro y es uno de los sistemas más usados principalmente en Estados Unidos. Se hace en base a tomografía. ¿Ya? Aquí estamos aplicando las coordenadas sobre el blanco, sobre el simulador, y después se colocan sobre el paciente. Sin embargo, pues todo se va desarrollando. Ha sido una evolución en lo que es la estereotaxia. Estos conocimientos se van desarrollando y ahora llegamos finalmente a la digitalización de los sistemas. No sé si para mejor. Y entonces aquí lo que tenemos es el uso de la navegación, que es básicamente la estereotaxia digitalizada. El sistema consta de una computadora que hace una reconstrucción tridimensional de la cabeza y una antena que puede emitir o solo recibir señales y encontrar un punto en el espacio y ya durante la cirugía guiarnos ¿cómo se llama? Con exactitud de de menos de 1 milímetro, dónde está la punta de los electrodos y de lo que se está realizando. Aquí en este caso, pues estamos haciendo una biopsia. No sé cómo sacar acá para enseñar. Bueno, estamos haciendo una biopsia cerebral
se articuló el sistema y entonces acá nos está diciendo acá, en la medida que vamos introduciendo la aguja a la lesión, en qué punto está la punta de nuestra aguja, ¿no? En lo que es estereotaxia, en la actualidad, pues con el gran desarrollo de la imagen, de tanto de tomografía como resonancia, pues ha facilitado lo que es el desarrollo de nuevo de la neurocirugía funcional y haciéndola más segura, porque anteriormente pues solo inferíamos en base a los rayos X. Actualmente podemos ver los núcleos y poder ver las estructuras y usamos referencias estables, por ejemplo, la comisura anterior y la comisura posterior, lo que es la distancia ACPC, que es una de las distancias más estables, de las medidas más estables dentro del cerebro, y en base a eso se hacen los sistemas, los atlas de neurocirugía funcional, y esos nos permiten tener, ¿cómo se llama? Traspolar coordenadas para definir cada uno de los núcleos. Estamos hablando de núcleos que miden 2, 3 milímetros. Para hacer las lesiones inicialmente, para buscar los efectos de la cirugía, inicialmente se hacían lesiones. En los tiempos de rayos X, como después lo vamos a ver, se usaron lo que es el leucotomo. El leucotomo era un instrumento en el cual cuando uno lo empujaba, por decir aquí, lo articulaba, entonces sobresalía un arco de alambre. Ese arco tenía ciertas medidas, entonces uno hacía un movimiento giratorio sobre el eje para hacer una lesión circular. Eso se hacía, es válido su uso técnico. Sin embargo, en la actualidad con los aparatos de radiofrecuencia se evita el riesgo de sangrado, porque aquí solo estábamos cortando, pero no podíamos coagular. El otro aparato que se usa en este tipo de procedimientos, aquí todo es exactitud. Estamos hablando de que tenemos que saber dónde estamos, asegurar de que estamos en el lugar en que queremos estar y ¿cómo se llama? Y al hacer eso, probar de que podemos hacer las cosas. Es decir, yo encuentro el blanco en base a todos los estudios de tomografía y resonancia, se aplican los mapas y se define una coordenada. Esa coordenada se traslada y entonces estoy infiriendo que estoy en la coordenada, pero puedo tener un rango de error. O puede ser de que no corresponda al área funcional que quiero. Entonces se desarrolló lo que es el microregistro intraoperatorio, que lo que estamos viendo es la velocidad, el tipo de descarga de cada núcleo, y entonces podemos identificar el núcleo en que estamos antes de lesionar. No sé si está el doctor Pérez Córdoba acompañándonos, nos puede contar de lo que estamos haciendo en estos días. No, Juan Carlos, fíjate que lamentablemente está atendiendo una emergencia y no ha regresado. Ok, bueno, entonces con José Manuel pues estamos coordinando, José Manuel está coordinando el área de microregistro, y pues ¿qué es lo importante aquí saber? Por ejemplo, para conocer el núcleo subtalámico, aquí estamos hablando de la coordenada 0, y podemos tener electrodos a 1 milímetro de un lado y 1 milímetro de otro. Y lo que nos está diciendo esta gráfica es de que de un número dado de 36 pacientes, hubo un porcentaje de pacientes que fisiológicamente se localizó el núcleo subtalámico a un lado o al otro del blanco planeado. Es decir, eso nos beneficia en el sentido de tener mucha más exactitud para definir los blancos. Y en la actualidad, pues estamos haciendo eso, pues introducimos primero el electrodo microregistro, definimos que la célula se identifique como la célula, principalmente el globo pálido, que es lo que más estamos haciendo ahorita. Y entonces al identificar el globo pálido ya procedemos a estimular. Es decir, colocamos este es el aparato de microregistro. Aquí se está introduciendo una aguja que llega a medir por célula la descarga de una sola célula o de un grupo mínimo de células. Entonces,
a través de este electrodo también podemos pasar corriente y entonces poder evaluar los efectos de una probable lesión. Es decir, nosotros podemos definir de que si pasamos 2 o 3 miliamperios de corriente a esa área, podemos saber qué va al inhibir las células que están alrededor de esa área, podemos saber qué función tienen, es decir, qué efecto. Y lo que uno espera cuando presenta eso es de que se obtenga el efecto clínico que se desea. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con Parkinson, que se resuelva la rigidez o que se resuelva el temblor en el momento que estamos estimulando, y al mismo tiempo podemos definir si tenemos efectos secundarios porque si estamos cerca de una estructura. Entonces, en ese momento, como solo se está pasando la corriente de prueba, pues podemos obtener fosfenos, podemos obtener disartria, podemos obtener sensaciones de parestesias, por ejemplo, que nos hacen pensar que estamos cerca o lejos de una u otra estructura. De esa manera podemos evitarles tener efectos indeseables, y tenemos entonces un doble checking. Aparte de la exactitud que nos pueda dar el aparato de estereotaxia, identificamos la célula en el núcleo y después estimulamos para ver si hay efectos anormales que nos cercanos, que nos puede hacer tener que alejar el electrodo para tener más seguridad para el paciente para el momento de realizar la lesión definitiva. Vamos a ver este video. ¿Cómo hago aquí para ver video? Ahora me van a hacer una cirugía para Parkinson. Está el doctor Lara, primeramente, el doctor Stanley Escobar. Aquí estamos introduciendo el microelectrodo. La paciente está despierta con anestesia local para poder evaluar las pruebas funcionales. El microregistro ya definió, en el caso de ella, le hicimos una lesión al globo pálido. Aquí se está identificando el trazo de frecuencia que corresponde al globo pálido interno. Por lo tanto, ahí sabemos de que estamos en el blanco que queremos. Se hacen estimulaciones y mediciones 1 o 2 milímetros de profundidad más o menos para poder identificar estructuras alrededor. ¿Tienes alguna molestia ahorita? ¿No? Se le pide a la paciente hacer maniobras durante la operación durante la estimulación para ver si hay debilidad o algún otro defecto inicial. Y finalmente en este caso estamos haciendo una lesión con radiofrecuencia, ¿no? Este es el resultado al día siguiente. Solo con la izquierda, bajemos la derecha. Excelente, vamos acá. Lo más rápido que pueda. Bajemos esta ahora. Una canción y empezamos a Es muy satisfactorio tener estos resultados con los pacientes. Les cambiamos la calidad de vida. Son impactos para las familias que pues lo agradecen de sobremanera. Es de hacer recordar pues que no estamos curando la enfermedad, no estamos reponiendo las células dopaminérgicas, sino que lo que estamos es tratando el síntoma. En la actualidad existen 2 líneas de trabajo para el tratamiento de movimientos anormales. Lo que es el uso de estimulador cerebral profundo, que lo vamos a ver a continuación, si no estoy mal. Aquí está. Y lo que es la lesión, el hecho de hacer lesiones con radiofrecuencia.
La ventaja de hacer la lesión es que es un procedimiento de bajo costo, ¿ya? Sin embargo, tiene la limitación de que solo se puede hacer de un lado por los efectos fisiológicos que puede obtenerse. Y es una lesión de que cuando se hace, se mide y lo que se obtiene es lo que es definitivo para el paciente, ¿ya? Mientras que los pacientes con estimulador cerebral tienen la ventaja de que se puede colocar bilateralmente cuando el Parkinson así lo requiere y se puede ajustar según la necesidad de cada síntoma y al tener varios electrodos, el alambre tiene varios electrodos, pues permite jugar con estos electrodos e ir aumentando la intensidad de los voltajes. En los últimos estudios muestran de que ambas técnicas, ahorita buscar esto, ahorita, aquí es, que ambas técnicas tienen resultados similares. Es decir, yo puedo tener con radiofrecuencia lo mismo que en estimulación. La duración de los beneficios de estos tratamientos son similares también. Incluso se dice que tal vez en radiofrecuencia tiene más tiempo de duración el beneficio. ¿Por qué se pierde el beneficio? Bueno, ¿cuánto dura? Pues lo que se dice regularmente es que el efecto de la cirugía va a durar 10 años. ¿Por qué? Porque el paciente sigue perdiendo células dopaminérgicas por el proceso degenerativo. Y entonces, al cierto tiempo, pues va a empezar de nuevo con síntomas y poco a poco va a ir perdiendo el beneficio que se había obtenido inicialmente. No hay manera de decir que con la estimulación cerebral profunda se produzca una prolongación de este beneficio. Y lo que sí es cierto es de que cuando tenemos un paciente, lo que tenemos que decirle es que piense cómo estaba 7, 8 años antes, y así es el probable beneficio que se le va a dar a la cirugía. ¿Por qué es importante decir esto? Porque el proceso de deterioro del Parkinson pues va avanzando. Se dice que se necesita que tenga un deterioro más que moderado, de moderado a severo, ¿ya? Sin embargo, hay un momento en el cual la prueba de dopamina, de levodopa, tiene que ser positiva y cuando ésta se va perdiendo es un factor de mal pronóstico para la cirugía. Es decir, llega un momento en que está tan grande el deterioro que la cirugía ya no da beneficios que el paciente perciban. ¿Por qué? Porque ya no le alcanza la cirugía. Entonces, en estos pacientes hay un momento para hacer las cosas, para que tengan un beneficio plausible de la cirugía, de que valga la pena la oportunidad. Y ¿cómo se llama? Y hay que saber encontrar ese momento. Entonces, ¿cuál es el momento que debemos considerar? Cuando tenemos, primero, cuando la medicina deja de hacer un efecto adecuado, cuando los tiempos de on y off se van intercalando de una manera en el cual el efecto on de la medicina se va perdiendo y hay mucho tiempo que el paciente sufre los síntomas. Y el otro criterio es cuando hay efectos secundarios como la disquinesia y los efectos coreicos que pueden el aumento de las dosis de medicamentos. Ahí es cuando nosotros podemos decir, este es el momento en que debemos considerar una cirugía. ¿Y qué hacemos para considerar una cirugía? Pues básicamente decir, primero hacer un diagnóstico adecuado, porque aparte de la enfermedad de Parkinson hay parkinsonismo, y entonces tenemos que ser muy claros en el tipo de enfermedad que tiene el paciente para poder descartar efectos indeseables. Respecto a lo que son los estimuladores, lo que quiero decir es que estos son aparatos similares a los marcapasos o al estimulador vagal, en el cual con una batería hay una descarga eléctrica recurrente y esta va a hiperpolarizar la célula y hacer el efecto como que estuviera lesionada o muerta, de tal manera de que no se da la función del área que estamos estimulando y entonces tenemos el mismo efecto de haber quemado.
Este es el desarrollo actual de los electrodos. Estamos hablando de que esto tiene 0,5 milímetro de ancho. Y en ese 0,5 milímetro de ancho se meten todos estos cables. Y los electrodos tienen alrededor de 4 a 6 ánodos, entre los cuales podemos ir jugando para ir haciendo una programación de voltajes y de intensidades de estimulación para obtener la mayor intensidad de efectos positivos inhibitorios en el paciente y sin tener efectos secundarios inadecuados al estimular un área que no se quiere estimular. De las últimas innovaciones acá son lo que son los electrodos direccionables. Como les decía aquí, entre un positivo y un negativo se genera un arco de corriente y ese produce una descarga eléctrica que se disemina en el parénquima y al final se diseña como una esfera de descarga. Entonces, dependiendo de dónde esté colocado el electrodo, nosotros vamos haciendo esas descargas y vamos viendo cómo se va dando el efecto benéfico. Sin embargo, podemos irnos acercando a estructuras indeseables y entonces tener efectos secundarios inadecuados. En la actualidad, los electrodos pueden ser direccionables en su arco y entonces ya no es una esfera, sino que es una descarga dirigida hacia las áreas que realmente queremos estimular, dejando libre las áreas que no queremos hacerlo. Por lo cual podemos tener una menor uso de batería y maximizar los efectos del electrodo sin tener efectos secundarios inadecuados. Aquí lo podemos ver, esta es una simulación digital de cómo se da la descarga de un electrodo direccionable. ¿Ya? Las diferentes opciones de descarga dependiendo del campo que se quiera trabajar. Entonces, después de hacer la cirugía, se hace un tiempo de programación hasta que ya se obtienen los parámetros que cada paciente debe tener y a partir de ahí, pues, se da el tratamiento. En la actualidad, pues, hay estimuladores, incluso con batería recargable, que prolongan un poco más el tiempo del aparato. ¿Ya? Aparte de la lesión de radiofrecuencia y el uso de estimulador, existen otras tecnologías, como es en la actualidad el ultrasonido de alta intensidad o la radiocirugía estereotáctica. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Pues, ya habíamos hablado de la radiofrecuencia y el estimulador. Respecto a la talomotomía, lo que tengo que decir es de que la ventaja es de que no se hace ninguna incisión en el cráneo. El procedimiento se hace dentro de un resonador y ahí se aplica el ultrasonido. La ventaja es de que no hay ningún otro tipo de riesgo como infección, cosas así, pero el problema es de que no tenemos una estimulación a largo plazo bien definida y estamos lesionando un área en base exclusivamente a la resonancia. Lo mismo se puede decir de la cirugía con radiocirugía, con gamma knife, que son métodos muy exactos, que identificamos el núcleo, pero no tenemos una corroboración fisiológica de las actividades del núcleo que vamos a lesionar, ¿no? Entonces, cada procedimiento tiene sus complicaciones. En lo que son los electrodos, pues es el manejo de los sistemas principalmente. En base a eso, pues las indicaciones de DBS o de radiofrecuencia se pueden ir estableciendo según la disponibilidad. Y pues, bueno, el punto es la selección adecuada del paciente. Ahora quiero hablar de lo que es la psicocirugía y la relevancia que tiene para nuestro desarrollo en neurocirugía funcional.
La psicocirugía también ha sido llamada la cirugía funcional para trastornos psiquiátricos o neurocirugía psiquiátrica. Es un tema que desde los inicios en los años 30 hasta la actualidad ha estado rodeado de mucha controversia, y previo a entrar y hablar sobre sus indicaciones, considero que vale la pena hacer un breve un recorrido, rememoración de los eventos que más marcaron la historia para ponernos en contexto de la realidad. Incluso hace mucho tiempo, antes que existiera la psicocirugía, se hacían procedimientos craneales, y esto pues se involucraba en la manipulación de cráneo y su contenido. Se han encontrado cráneos humanos o animales con signos de preparación desde hace más de 5.000 años en el periodo neolítico. Si bien no se sabe por qué se hacían, hay pruebas de que algunas de estas personas sobrevivieron a esa preparación. Esto se encontró en todas las regiones del mundo, en Europa, Siberia, en África, en Perú. Y pues ahora, sin embargo, el primer relato escrito de un procedimiento craneal está hecho en 1500 antes de Cristo, cuando se preparaban a las personas con intenciones de sacarle los espíritus malignos. La preparación se continuó usando con muchas ocasiones para fines un poco mágicos, como vemos con Hipócrates o con Galeno, más de 1000 años después, que describían procedimientos de trepanación para aliviar condiciones provocadas por las fracturas de cráneo. Varios siglos después, Roger Rugardi, también conocido como Roger de Parme, expone en su tratado de práctica quirúrgica un potencial tratamiento para la melancolía que consistía en realizar una incisión en forma de cruz para penetrar el cráneo y de esa manera liberar los humores nocivos que provocaban dicho cuadro. Posterior a esto llama la atención que en el siglo XV Jerónimos Bosch, también conocido como el Bosco, relata en su obra La extracción de la piedra de la locura, en la que se observa algún tipo de procedimiento en el que se hace una incisión y se extrae algún tipo de mal de la cabeza del enfermo. Muchos otros pintores desarrollaron obras similares en donde algún objeto era extraído de la cabeza de los enfermos y a eso se le atribuía el mal que padecían. Después de esto se curaban, pero bueno, esto era pura charlatanería, era parte del desarrollo de la cultura. Hasta muy poco un registro médico de este tipo de prácticas en 1621, cuando en su tratado de anatomía de la melancolía, Robert Burton defiende la trepanación para liberar lo que se denominaban los vapores. Y luego en 1664 Thomas Willis también relata en Cerebri Anatomy realizar una combinación entre trepanación y hierbas de San Juan para tratar la melancolía severa. Hasta este momento, con muy poco interés y conocimiento sobre el impacto que producía tener generalmente la manipulación del cerebro sobre la conducta humana. En 1848, el caso de Phileas Gage podría cuestionarse si realmente fue de impacto sobre la psicocirugía como tal, pero el hecho de que Gage sufrió y sobrevivió a un accidente de alguna manera vino a demostrar exactamente eso, los cambios conductuales en base a las áreas cerebrales que podrían ser lesionadas. Este paciente desarrolló una afasia producto del que lo atravesó una varilla en el cráneo y sobrevivió, y el neurólogo que lo estaba viendo al final, cuando él murió varios años después, le hizo la necropsia y corroboró los datos de cuáles las áreas lesionadas y pudo relacionarlas con las áreas funcionales que estaba viendo. Y a partir de ahí se inició el estudio del cerebro en este sentido. Ya en el siglo XIX, ciertos acontecimientos abrieron las puertas para el eventual inicio de la psicocirugía, cuando personajes como Victor Hoxley y Harvey Cushing empiezan a realizar procedimientos neuroquirúrgicos y se empezó más a explorar sobre el funcionamiento de las diferentes estructuras cerebrales. En 1890, Friedrich Gold remueve parcialmente los lóbulos temporales de su perro, lo que resultó en que el perro fuera mucho más dócil y calmado. Este hallazgo motivó al alienista Gautier Burckhardt a intervenir quirúrgicamente en 6 pacientes de un asilo.
qué buena onda de un asilo en el cual había pacientes con cuadros psicóticos y le retiró parcialmente 10 gramos de la corteza cerebral del lóbulo temporal y en algunos en el lóbulo frontal. Un paciente murió a los 6 días, otros desarrollaron convulsiones y otro fue dado de alta pero se suicidó y 3 mejoraron clínicamente su agitación. Esto fue criticado por riesgo médico, pero abrió las puertas para otros que intentaban sin mucho éxito hacer procedimientos similares. Ante la ausencia de tratamientos eficaces, nuevas estrategias surgieron en las primeras décadas del siglo XX, haciéndose gran énfasis en las terapias de choque, como la malarioterapia, la insulinoterapia, el choque con cardiazol y eventualmente el desarrollo de la terapia electroconvulsiva en 1938. Esos procedimientos parecían efectivos, pero no en todos los casos seguros. En 1935, Egas Moniz, quien es el pionero realmente de la psicocirugía, entre otras cosas, por cierto, este neurólogo portugués era realmente una prominente figura pública, fue diplomático, embajador de España, ministro de Relaciones Exteriores, inventó la geografía, ¿ya? Y finalmente, en base a estudios publicados por John Fulton, propone que las enfermedades mentales se generan en agrupaciones o conexiones cerebrales anómalas en regiones específicas del cerebro y propone resecar dichas áreas o lesiones para mejorar esos trastornos. Y así nace la leucotomía prefrontal. Y con la ayuda del neurocirujano Pedro Almeida Lima, esta es la foto de la derecha, realizan el primer procedimiento a una mujer de 63 años que padecía melancolía, ansiedad y delirios paranoides. A los 2 meses después era reportada como tranquila, sin pensamientos alterados, aunque la señora vivió en un asilo el resto de sus días. La leucotomía era esto, se hacía un trépano frontal superior a 3 centímetros de la línea media, se insertaba un leucotomo y con una jeringa se inyectaba alcohol o se hacía una resección haciendo movimientos de arco en ángulos diferentes. Posterior a los resultados de la primera intervención, realizaron 20 cirugías más en un periodo de 4 meses y en 1936 compartieron sus resultados con la Sociedad de Neurología de París. No tuvieron pacientes fallecidos, ningún paciente agravó el cuadro y 35 curados, 35 mejorados y 30 no mostraron cambios. Estos pacientes entre ellos habían trastornos afectivos, trastornos del humor, esquizofrenia, cuadros psicóticos, y para todos se les hizo lo mismo. Al publicar este procedimiento recibieron respuestas muy aireadas de colegas que los criticaron y otros interesados en copiarlo, la idea para tratamientos, y los que más lo copiaron fueron los gringos, ¿ya? Y fue en Estados Unidos donde a principio, donde realmente el uso masivo de la psicocirugía se da, porque un psiquiatra de la Universidad de Washington, Walter Freeman, mostró un gran interés en el procedimiento y se asoció con el neurocirujano James Watts. Y en 1936 empiezan a realizar dicho procedimiento en una época donde no se tenían otras opciones terapéuticas. Incluso había 400,000 camas ocupadas por pacientes psiquiátricos en los Estados Unidos que estaban saturando el sistema de salud. Y en base a eso, pues fue muy bien acogido un procedimiento que resolviera el problema. Freeman y Watts eventualmente modificaron la técnica haciendo el abordaje lateral, siempre con el objetivo de crear una especie de desconexión del lóbulo frontal. Y este procedimiento empezaron a realizarlo bajo anestesia local, lo que les permitía evaluar al paciente y extender más el procedimiento si no existía déficit agregado. Ganó mucha popularidad. El señor Freeman sabía venderse y los medios de comunicación lo aceptaron y fue aplaudido. Sin embargo, Freeman consideraba que era demasiada la demanda de pacientes que necesitaban esa intervención y entonces quiso hacer algo más sencillo, ¿ya? Y quiso adoptar o copiar el procedimiento desarrollado por Fiamberti en Italia, ¿ya? En el cual
para poder accesar a la corteza frontal, se usaba el techo de la órbita. Este era un procedimiento mucho más rápido, pero mucho más peligroso. Y entonces Watts rompe su relación con Freeman, pero Freeman sigue solo y lo sigue haciendo, y él como psiquiatra lo empezó a hacer en los consultorios, o sea, totalmente fuera de quirófano. Era un procedimiento que era rápidamente la introducción de la herramienta, y llegó a ser hasta 15 diarios. ¿En qué consistía? Pues el paciente era anestesiado usando electroshock, levantaban el párpado y entre el párpado y el ojo introducían martillando la base del frontal hasta llegar, hasta penetrar al cerebro, y entonces calculaban que penetraban 5 centímetros y hacían movimientos medial y lateral para poder hacer la transección de las conexiones tálamo-corticales. Así de grueso fue esto, y entre 1936 y 1956 se realizaron 60,000 lobotomías. Incluso se le realizó a la hija del Robert Kennedy, el papá, entonces era la hermana del presidente, quien fue lobotomizada. Sin embargo, ella quedó muy mal y vivió en el hospital el resto de su vida. Finalmente, pues con los efectos cuando ya se hicieron evidentes los graves efectos secundarios de esto, pues entonces fue rechazada y ya se considera mala práctica en muchos centros de Estados Unidos. Y entonces a partir de ahí, pues el problema fue que también la psicocirugía se tildó de mala, ¿no? Entonces, ahora cabe mencionar que en Europa e incluso en algunas áreas de Estados Unidos se estuvieron desarrollando procedimientos con más conciencia y buscando estructuras anatómicas más precisas. Pero bueno, el problema es que ya no tuvieron el apoyo que se obtuvían con los procedimientos iniciales. Ahora, en la actualidad, pues está renaciendo el interés por estos procedimientos en base al igual que en el Parkinson, en base a los recursos que se tienen de imagen y los recursos que se tienen de neurofisiología para hacer un procedimiento mucho más seguro, y con el uso de los estimuladores cerebrales profundos. ¿Ya? En la actualidad se considera con pacientes, cuando el paciente es refractario, para síndrome obsesivo compulsivo, para síndrome de Guillain de Tourette, para depresión, para trastornos de conducta agresiva, para adicciones y para trastornos alimenticios, como una opción válida y que se hace en centros especializados. Por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, ha sido el que más probablemente se ha estudiado con un potencial terapéutico de las intervenciones quirúrgicas y estimulación cerebral profunda. Este es un trastorno debilitante que afecta al 2 al 3% de la población y se caracteriza por pensamientos o impulsos o imágenes persistentes, intrusivos y desagradables, y comportamientos o rituales recurrentes con alto consumo de tiempo que se realizan para disminuir la ansiedad generada por las convulsiones. En la fisiopatología de este trastorno, pues se ha estudiado que hay aumento de flujo en las regiones orbitofrontales, corticales y en la corteza cingulada anterior y el núcleo caudado, y disminución de la actividad de la corteza prefrontal y dorsolateral. La severidad es variable y el impacto considerable sobre la calidad de vida del paciente lleva al desarrollo de diferentes escalas diagnósticas para evaluar la evolución. La escala de Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, la G-BOX, es la más ampliamente usada en la actualidad y consta de 10 criterios clínicos, 5 que corresponden a obsesiones, 5 a compulsiones, y evalúan la frecuencia de aparición, el tiempo que se dedica a ellos y la capacidad de controlar los síntomas. Y cada ítem se califica sobre 4 puntos. Cualquier valor por encima de los 16 puntos se considera insuficiente para intensidad y para requerir tratamiento. Por debajo de 16 es un TOC subclínico y que es 4 veces más frecuente que el TOC. Y arriba de 30 puntos se considera que es un cuadro severo. La escala de Box suele utilizarse acompañada por otras escalas enfocadas en medir la funcionalidad,
como la Global Assessment Functioning, o GAF, para medir el impacto sobre la calidad de vida del paciente. El abordaje terapéutico actual para el TOC involucra el uso de antidepresivos, principalmente, siendo los inhibidores del selectivos de la recaptura de la serotonina, como la fluoxetina y la paroxetina, los fármacos de primera línea, tomándose por periodos de 12 a 24 meses inicialmente, con un efecto que empieza a apreciarse a las 8 o 2 semanas para estarlo tomando. El tricíclico clomipramina es probablemente el fármaco más efectivo para TOC, pero por su perfil de efectos adversos no suele utilizarse primero. Otros fármacos que han demostrado ser efectivos en asociación a un antidepresivo son los antipsicóticos atípicos como el risperidona, la olanzapina, el iripiprazol y otros fármacos que se han usado con evidencia muy limitada como el litio o la lamotrigina o el clonazepam. En cuanto a los abordajes terapéuticos, la terapia cognitivo-conductual es la terapia más ampliamente estudiada, con buenos resultados, utilizándose en conjunto con los fármacos. Ahora bien, utilizando los medicamentos de primera línea, se observa un 50 o 60% de pacientes que presentan una mejoría clínica considerable, agotando todas las diferentes modalidades terapéuticas tradicionales disponibles. Vemos de un 10 a un 20% hasta un 30%, según la literatura, de los pacientes con TOC presentan un cuadro refractario a tratamiento. En estos casos refractarios es donde la psicocirugía entra a tomar un lugar de manera importante y viene a ofrecer una alternativa. Existen dos tipos de intervenciones quirúrgicas, la cirugía lesional, como se comentó previamente, o el uso de estimuladores cerebrales profundos. En la actualidad, ambas técnicas son aceptadas. Sin embargo, pues lo que más se ha popularizado es el uso de estimuladores por la reversibilidad de sus efectos. Existen realmente 4 tipos de intervenciones para el TOC. Todas estas buscan interrumpir de alguna manera las conexiones entre la corteza orbitofrontal y el resto del sistema límbico y el tálamo. La primera es la capsulotomía anterior bilateral, la cingulotomía anterior bilateral, la tractotomía subcaudal y la leucotomía límbica. Los procedimientos que realmente se han realizado con mayor frecuencia en estos dos son la capsulotomía anterior bilateral, que se basa en el hecho de que en pacientes con TOC se ha documentado extensamente esta hiperactividad en los circuitos córtico-estriado-talámicos que atraviesan el brazo anterior de la cápsula, y esto se ha vinculado con la tendencia a regresar constantemente a los mismos pensamientos, característica de esta enfermedad. En este procedimiento se han hecho 2 técnicas diferentes, la termocoagulación y la radiocirugía, y en ambas técnicas han demostrado resultados similares en los estudios que se revisaron, una tasa de respuesta del 50 al 60%, con una tasa de reducción de 35% en la escala de Jesse-Cos. Los efectos adversos no se han dado seguimiento formal y el estado cognitivo de los pacientes tampoco no se ha seguido muy definitivamente. La tractotomía subcaudal, esta se ha hecho con termocoagulación, busca interrumpir las conexiones que pasan por debajo de la cabeza del caudado, de la corteza orbitofrontal al tálamo y a la amígdala, y hay pues mejoría relativa en los casos, y las pruebas psicológicas no muestran efectos a largo plazo. La leucotomía es la realización de una cingulotomía anterior, seguido de una tractotomía subcaudal, y a la suma de los 2 procedimientos se llama leucotomía. En 1949, en NUTIN 4 pacientes, 3 de 4 respondieron, incluso redujo un 90% sus pruebas de la escala de G-Box. ¿Ya? Ahora aquí los candidatos que se buscan en estos pacientes varían según el estudio y las leyes de cada país. Pero básicamente son los que estamos viendo acá, mayores de 21 años, que han tenido 2 o 3 estudios previos, que han sido, que las pruebas y sus medicamentos
han tenido por lo menos 3 antidepresivos y sin respuesta ya tienen una carga social y un impacto psicosocial para la familia muy importante, y sus escalas han sido muy afectadas. Es el candidato ideal. Ahora, ¿qué es mejor en estos casos? ¿Hacer lesión o hacer estimulación? Aquí en este estudio comparó las estimulaciones con las lesiones y se obtuvo mayor respuesta haciendo una lesión que el uso de los estimuladores. Eso es interesante. Ahora, este protocolo es el protocolo que estamos usando en la actualidad. ¿Cómo se llama? Es protocolo del Centro 20 de Noviembre en México. ¿Ya? Está dirigido por el doctor Manuel Hernández, con quien estamos trabajando lado a lado el desarrollo de esta área de estereotaxi. ¿Ya? Entonces, lo que hay que saber, pues, cuándo elegir en lo que es agresividad, cuando tenemos que definir que son pacientes en los cuales el estímulo normal se magnifica totalmente y puede ser autolesionables o pacientes que dirigen su agresividad hacia afuera. Hay enfermedades que empeoran o predisponen al desarrollo de la agresividad, como el trauma y otros tipos de padecimientos que van a hacer predisponerse. Entonces podemos tener la agresividad, heteroagresividad o autoagresividad, que puede ser física y verbal. Generalmente lo que se considera que es un desequilibrio entre el giro cingulado anterior y la corteza orbitofrontal. Entonces, para esto, las estructuras que se han estudiado es los efectos sobre el hipotálamo, las amígdalas, y la corteza orbitofrontal y el giro del cíngulo. Las alteraciones pueden ser inhibición frontal o la irritación límbica o la hiperactividad estriatal, que es lo que se ha documentado. Sin embargo, pues no hay una definición específica del marco. Por lo tanto, entonces hay diferentes opciones quirúrgicas, principalmente lo que son el tratamiento de hacer las lesiones sobre los núcleos amigdalinos bilateralmente, los núcleos del cíngulo o las cápsulas internas, o hacer el tratamiento sobre el hipotálamo. Siempre hay que considerar que este tipo de tratamientos lo que se quiere mejorar es la integración social y familiar, y es decir, pues, es apoyar al cuidador. Generalmente pues estos pacientes pues están en un muy mal estado y pues lo que se quiere es calidad de vida para todo el grupo familiar. ¿Ya? Se debe valorar la gravedad, la cronicidad y el grado de discapacidad en estos pacientes. La escala que se usa en estos casos es el MOAS, la escala de Over modificada de agresión. Ya tiene que ser valorado por lo menos por 2 psiquiatras, por neurólogo, por neuropsicólogo, para determinar otras opciones terapéuticas, un adecuado estudio de imagen, adecuados valores neuropsicológicos, y considerarlo un comité interdisciplinario para definir el grado de resistencia y valorar las opciones. Por lo menos se consideran 2 años de cronicidad para poder meter a estos pacientes al programa de trabajo, y el fracaso farmacológico evidente. Criterios de exclusión, que haya trastornos de la personalidad, como debilidad múltiple en el eje 1, como esquizofrenia, adicción y trastorno obsesivo compulsivo, porque esto requiere otro tipo de blancos. Enfermedades sistémicas evolutivas, o pacientes que puedan responder a otras alternativas, o cuando hay falta de consentimiento de la familia o del paciente. Quiero finalmente presentarles un caso que vamos a operar el lunes. Este es un jovencito de 11 años, 9 meses, originario de Santa Rosa, que consultó con agitación y agresividad desde los 8 años de evolución.
con contexto de autismo y discapacidad muy grave. Antecedentes perinatales, que es producto de un embarazo planificado, deseado, que a los 7 meses tuvo hiperglicemia, que se trató conservadoramente, y fue sacado por cesárea, por 2 cesáreas previas. Sin embargo, sale cianótico y es manejado en institución. Y es hospitalizado y sale hasta el mes. Su desarrollo fue malo desde un inicio, con un llanto constante, intenso, con pocas horas de sueño, con intolerancia a la lactosa. No aceptó los alimentos hasta el primer año de vida. No establecía contacto visual, nunca gateó. Caminó a los 18 meses, después balbuceó a los 15 meses y desarrolló un lenguaje escaso de 4 a 6 palabras. No respondía a su nombre, nunca jugó con otros niños, nunca logró control de esfínteres. A los 2 años hacía solamente aplausos constantes, saltaba en las manos en el aire y se escondía debajo de los sillones. El pediatra lo refiere con un neurólogo, lo tratan con risperidona, mejora parcialmente, se hace diagnóstico de autismo, inician terapia, sin embargo, por la agresividad nunca se le dio adecuadamente la terapia. Inician melatonía, dormía más, pero persistía agresivo, con risperidona y que terapia en Fundabien persistía con la misma sintomatología. Finalmente los padres se separan y la mamá se muda de Escuintla y ya no le da opción de tratamiento. Sigue en su tratamiento en el Hospital General. Se ha probado carbonato de litio, lanzapina, lamotrigina, clorfenilamina. Permanece con sedación excesiva, sin embargo la agresividad persiste. Además de eso, tiene problemas endocrinos y está obeso y tiene una obesidad de larga evolución y con alteraciones metabólicas. Tiene un ultrasonido hepático con hepatomegalia, esteatosis, hidrovesicular. Estas son sus pruebas metabólicas. Finalmente, endocrinología lo mantiene con carbonato de litio, melatonina y liraglutida, sin mayor respuesta. Y entonces se decide consultar nuestro centro. Se documenta que tiene crisis de intensidad severa, aparecen todos los días durante 30 minutos hasta 1 hora y media, con agitación psicomotriz severa, llanto abundante, gritos. Se tira al piso golpeándose los brazos o la cabeza contra el piso, forcejea, lanza objetos, agrede a las personas a su alrededor y muerde. Y eso ocurre cuando no se hace lo que él quiere. Durante el resto del tiempo sostiene conductas de autoagresividad constantes, principalmente golpearse la cabeza con la palma y el puño, y golpear la cabeza contra las paredes y ocasionalmente se muerde sus propios dedos o brazos. Estas son las lesiones que se ha infringido él mismo. Estas son sus lesiones en brazos. Está de más decir que está la calidad de vida de la familia es pésima. Le pega a la hermana, le pega a la mamá, ya las ha lesionado seriamente. El niño está creciendo, aumentando de peso y aumentando, y actualmente ya con efectos sobre el desarrollo hormonal. Ya, la escala de agresión de los 40 puntos suma 34. Y entonces se decide realizar una cingulotomía bilateral y una amigdalotomía izquierda inicialmente para ver respuesta al tratamiento y eventualmente se puede completar con una hipotalamotomía. Este es un caso pues que vamos a operar la próxima semana y
Y pues es parte del desarrollo que tenemos ahorita ya abriendo el área de neuropsicología. Esto es todo lo que les traía por hoy. Espero no haberlos aburrido. No sé si hay alguna duda o pregunta que tengan. Perfecto, Juan Carlos, excelente presentación. Realmente nos impresiona, no hemos perdido un segundo de lo que nos presentaste. En relación, yo tengo una pregunta, yo creo que Sheni también quiere hacer una. Con relación al tema del manejo de los pacientes con Parkinson. Aquí en Guatemala, la experiencia con estos pacientes, ¿cómo es, Juan Carlos? ¿Cuántos casos se han hecho? Y digamos, entiendo que tienes un equipo multidisciplinario, que incluso vienen gente del extranjero a apoyarte, equipo y todo. ¿Cómo es ese sistema? Mira, aquí lo primero es de que hemos estructurado el equipo de tal manera que pueda analizarse el momento ideal para la cirugía. Como decía anteriormente, la enfermedad tiene un deterioro progresivo y hay que saber cuándo poder hacerlo. ¿Cuándo se hace? Cuando el paciente, la calidad de vida está suficientemente afectada y no hay respuesta a los medicamentos. Cuando los efectos secundarios de los medicamentos, como la distonía o las disquinesias, son demasiado molestas, entonces ya agregamos otro problema por el uso de los medicamentos. Siempre y cuando tengamos un diagnóstico adecuado o un parkinsonismo bien definido, sin contraindicación por ser un diagnóstico diferente. Entonces, la primera parte del protocolo se basa en definir el diagnóstico, principalmente con una resonancia y con una evaluación por neurólogo de movimientos anormales. Cuando ya tenemos definido el diagnóstico, entonces el paciente se hacen mediciones en on y en off. El paciente tiene que llegar un día sin medicamentos por al menos 12 horas y se evalúa la intensidad de sus síntomas. Después se toma la medicina y entonces se hace de nuevo la medición de escalas para ver qué tanto puede llegar a mejorar. Es importante esto porque cuando no hay tanta mejoría después de tomar la medicina, entonces se considera una prueba de levodopa negativa y entonces si no levanta arriba del 40% de los síntomas, quiere decir de que muy probablemente al hacer la cirugía tampoco va a mejorar esos síntomas. Entonces ya estamos hablando de un paciente que llegó tardíamente. Además de esto, hay que evaluar el estado neuropsicológico del paciente. Un factor importante es sin embargo, no es totalmente excluyente el efecto de enfermedades psicológicas asociadas. Tal vez la única contraindicación puntual de la operación es que el paciente esté cursando en un ciclo depresivo, porque hacer la cirugía en ese momento puede llevarlo incluso a aumentar su grado de depresión drásticamente. Entonces, la evaluación del neuropsicólogo gira alrededor al estado cognitivo y emocional del paciente para definir un momento adecuado para la operación. Ya cuando consideramos todo eso, pues entonces tenemos que definir en conjunto con el neurólogo cuál es el mejor blanco, en el sentido de que cuál es el síntoma que más molesta a la persona y cuál es el síntoma que menos respuesta tiene a los medicamentos.
¿ya? Porque puedo tener respuesta a los medicamentos en cuestión del temblor, pero tengo disquinesias y tengo persistencia de la rigidez. Entonces voy a tratar la rigidez con una palidotomía porque el temblor va a resolver con el medicamento. O puedo tratar el temblor porque es lo que realmente, lo que más molesta al paciente porque lo incapacita para comer incluso, y entonces aunque la rigidez pues lo trate con medicamento. Ese es parte del arte de definir cuál es el núcleo que se puede atacar. Entonces, en la actualidad internacionalmente se manejan 3 núcleos, lo que es el globo pálido interno, el núcleo ventral intermedio, el BIM, y el núcleo subtalámico. Son los 3 núcleos en los que actualmente se colocan los estimuladores cerebrales profundos principalmente, o cuando son Parkinson hemilaterales, pues entonces se puede hacer, o predominantemente de un lado, se hace lesión unilateral. En nuestra experiencia en la actualidad, llevamos 5 pacientes operados, todos con lesiones cerebrales entre talamotomía y globo pálido. En esta semana vamos a operar 10 pacientes más. Dentro de esos 10 pacientes, pues ya se están colocando estimuladores y está el paciente que les acabo de presentar de agresividad, el cual se va a hacer la amigdaletomía. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Juan Carlos. Estoy leyendo una pregunta, ¿cuál es el Parkinson bilateral? Pues, o sea, el Parkinson generalmente le empieza por alguno de los dos lados, pero eventualmente sus síntomas intensos son bilaterales y entonces a pesar de que quitemos, que hagamos una lesión unilateral, persiste del otro lado. En ese caso, el mejor tratamiento es la colocación de un estimulador. Ahora hay Parkinsons que siguen, que en el momento que los vemos permanecen predominantemente de un lado y estos Parkinsons se benefician notablemente de hacer solo el procedimiento de un lado. La edad no es un factor importante. Anteriormente se consideraba de que los pacientes arriba de 75 años ya no deberían ser operados. Sin embargo, esa limitante en la actualidad ya no es aceptada. La relación de cantidad de medicamentos no es lo importante, sino que es la aplicación de un medicamento adecuadamente a una dosis adecuada para considerarlo refractario. No sé si... Sheni, ¿querías preguntar algo? Me perdí, perdón. Buenas noches, doctor. Para empezar, qué linda su charla, qué ilustrativa. De veras son cosas que nosotros no conocemos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Yo creo que yo en otros tiempos hubiera sido candidata a que me trepanaran para sacarme los espíritus malignos, porque tuve una depresión terrible, pero me pasó sin que me trepanaran. Doctor, me imagino que yo tengo un paciente que creo que entonces es parkinsonismo. Él no tiene movimientos paroxísticos, pero tiene rigidez mucho de sus piernas, sus rodillas, y ahora está babeando, ¿verdad? Y cada vez más limitada, ya no puede caminar mucho. Estos pacientes son candidatos a cirugía, doctor. El síntoma que en la actualidad más se trata es la rigidez. ¿Ya? Aquí lo importante es ver la causa de esa rigidez y el tipo de, o sea, si es un Parkinson o es otro tipo. Por ejemplo, pacientes posinfarto cerebral es otro tipo de pacientes que no necesariamente van a responder como uno quisiera cuando tienen lesiones en tálamo o en ganglios basales. Primero, pues hay que definir el diagnóstico para poder definir si se le puede ayudar, pero específicamente dándole respuesta a su pregunta, la rigidez es el síntoma que más en la actualidad se trata. Muy bien.
lo vamos a referir con ustedes. Gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches, Juan Carlos. Felicitaciones por tu charla. Pues todos desconocemos este problema. Mi pregunta es más o menos el costo para los pacientes de Mira, Parkinson. para operar un paciente en la actualidad de Parkinson estamos hablando de 120,000 quetzales haciendo una lesión con radiofrecuencia. O sea, hay mucho instrumento que se está trayendo de Estados Unidos, de México y de Colombia. Y eso pues eso nos mantiene el costo ahorita alto, ¿no? Sin embargo, pues ahorita tenemos el programa con el Ministerio de Salud y pues ya estamos haciendo pacientes en los cuales el tratamiento con radiofrecuencia está saliendo gratuito. ¿Ya? Obviamente pasa una evaluación por trabajo social, tienen que ser pacientes referidos de un hospital nacional y referidos por médico con nota de referencia para que puedan entrar al programa y nosotros podamos demostrarle al ministerio que es paciente de los hospitales nacionales. Fuera de eso, o sea, estos pacientes, pues entonces se puede considerar la cirugía gratuita. Y pues son los que están entrando, por ejemplo, ahorita en la jornada. Aparte de eso, la colocación de estimuladores, pues en la actualidad, pues el paciente paga su estimulador. Los estimuladores en el mercado generalmente andan entre 30 y 60,000 dólares el aparato, dependiendo el tipo de estimulador. Sin embargo, pues hemos conseguido un estimulador chino que tiene buenas referencias en Europa y tiene la aprobación de la Comunidad Europea. Y entonces este estimulador está saliendo en 15,000 dólares. ¿Ya? Entonces, tratando de hacer un poquito más accesible este tipo de cirugía, ¿no? Excelente, Juan Carlos. Y digamos, como para darle el mensaje al grupo, haciendo un resumen, las indicaciones precisas para la cirugía en Parkinson, ¿cuáles serían, Juan Carlos? El Parkinson tiene, pues primero tenemos que tener un proceso de diagnóstico y un proceso de tratamiento en el cual el paciente va a responder. Hay que pensar en cirugía cuando la cantidad de tiempo en off se ha incrementado demasiado y persisten demasiado los síntomas. ¿Ah? Es decir, tomo mi pastilla, me resuelve el problema, pero me dura 2, 3 horas. Y paso 3 horas como que no tuviera nada. Entonces, a pesar de que le subamos la dosis. Entonces, cuando ya no tenemos buen efecto del medicamento, tenemos que pensar en cirugía. Tenemos que pensar en cirugía cuando aparecen las disquinencias por la levodopa. ¿Ya? Cuando hay efectos secundarios por la levodopa, entonces ya no podemos subirla más o no podemos mantenerla a pesar de que tenga buen efecto sobre el temblor. Las disquinesias llegan a ser mucho más molestas que el mismo temblor. Entonces, ese es el momento de decir, bueno, ya no tengo opción de terapia y entonces tengo que considerar operación. Ahora, ¿qué tipo de operación? Pues eso ya es función de nosotros decirles cuál es la opción. Cabalmente, esa era la otra parte. Digamos, ¿qué tipo, resumiendo, qué tipo de operaciones ofrece? 2 tipos. El tratamiento con radiofrecuencia, o sea, básicamente la operación es la misma, el lugar, el blanco es el mismo, ¿sí? O sea, yo voy a buscar el núcleo subtalámico, el ventral intermedio, o voy a buscar el pálido interno para hacer la lesión o para colocar un estimulador.
La cirugía viene siendo la misma, porque se hacen las mismas pruebas, se hacen los mismos cuidados, los mismos estudios, para todo, excepto que la única diferencia va a ser que vamos a introducir un electrodo con el cual vamos a hacer la quemada y no va a haber necesidad de colocar ningún aparato, o colocamos el electrodo del estimulador y se articula el aparato y empieza el tratamiento de estimulación. Entonces son las dos opciones internacionalmente aceptadas. Complicaciones más frecuentes, Juan Carlos. Ok, estamos hablando de que básicamente esto consiste en la introducción de un electrodo en el cerebro, que es como cuando colocamos una válvula. El riesgo de sangrado, hablamos del riesgo del 5% de que sangre por la punción. De estos sangrados, es muy ocasional, menos del 1%, de que sangre en el núcleo. ¿Ya? Las mayores complicaciones de sangrado se dan a nivel de la corteza, que hay venas en ese momento y uno pasa tocando la vena y entonces sangra. Pero si eso se libra, que el ganglio sangre es menos frecuente. Entonces, cuando se dan sangrados en el tálamo, entonces podemos tener los efectos de una hemorragia talámica, como que fuera una hemorragia hipertensiva, y podemos tener pérdida de fuerza y todo eso. Y estamos hablando de que esto ocurre en el 2 o 3% de los pacientes. De estos se recuperan las 2/3 partes, y una tercera parte puede tener un defecto permanente. Riesgo de muerte relacionada con el procedimiento prácticamente no hay. ¿Por qué? Porque como se hace directamente planeado por el software donde identificamos cada arteria y cada vena, pues entonces sangrados importantes no hay. Y no se describen en la literatura, en la actualidad, con la técnica actual, que haya un riesgo inherente a la cirugía. Aparte son los riesgos de los pacientes que llegan con hipertensión elevada o el que llega con una diabetes descompensada. Esos ya son complicaciones de otro tipo. Pero básicamente el riesgo es lo que te digo, el sangrado en un muy pequeño número de pacientes, y el riesgo de ¿cómo se llama?, de muerte, pues prácticamente inexistente, porque son procedimientos muy selectivos, muy finos. Infecciones, Juan Carlos. Ahora la cuestión es el beneficio que se puede dar. Y el beneficio lo tenemos que tener claro, de que dependiendo del grado de deterioro, así es el beneficio que el paciente va a ver. ¿Ya? Si yo llego en el momento ideal, puedo resolver totalmente el temblor o la rigidez, porque todavía tengo dopamina que me está sistémica, y entonces compensa todo. Pues si yo llego muy tarde, va a haber mejoría del temblor o de la rigidez, pero no se va a resolver totalmente. Entonces eso es importante decírselo, y para eso son la evaluación de escalas, para dar esa predicción. No sé si hay alguien del grupo que quisiera hacer alguna pregunta. Estoy viendo una pregunta. ¿Qué casos de agresividad se tratan quirúrgicamente? Igualmente los casos que tienen ya una cronicidad, que no ha respondido a medicamentos, que ya ha sido evaluado por al menos 2 psiquiatras, que causan tal deterioro de la calidad de vida de la familia que amerita pues darles un apoyo. Esos son los casos básicamente en los cuales hay que pensar, ¿no? Y regresamos a lo mismo de definir primero el tratamiento,
de definirlo en comité si hay alguna opción médica antes de la cirugía y después definir cuál es la opción quirúrgica menos invasiva que tenga los máximos beneficios para el paciente. Excelente. Juan Carlos, digamos, tú decías el electrodo, el electroestimulador de origen chino. Ese estimulador, ustedes, el paciente lleva sus $15,000, ¿ustedes se encargan de conseguirlo o cómo hacen los pacientes para conseguir ese? No, nosotros nos referimos con los proveedores. O sea, lo importante primero es definir definir la cirugía. Ya cuando uno define la cirugía, entonces se le da la opción al paciente, mire, lo que podemos hacer la radiofrecuencia o podemos hacer estimulador y el paciente quiere ver la opción de estimulador, entonces se les dan las opciones que podemos traer a Guatemala, ¿ya? Podemos traer los estimuladores de Abbott o el estimulador chino, pero se refiere directamente al proveedor. Y entonces ya el paciente hace, pues paga ahí directo y ya cuando ha pagado, pues entonces se hace la importación del producto. Lo que podemos ayudar como fundación es la introducción a través de aduanas para que no sea retenido, ¿no? Entonces se introduce como un recurso humanitario. El promedio de vida de la batería de estos, entiendo que esto es reversible, ¿verdad? Ustedes tendrían que hacer una nueva cirugía, sacar el estimulador y en todo caso poner otro si se le terminó la batería. ¿Así es, Juan Carlos? Así es, esto es como un marcapasos. Entonces el electrodo queda fijo, pero sustituís el estimulador. Entonces, o sea, como la batería va junto al chip, entonces se sustituye todo y lo único que queda es el electrodo. O sea, la cirugía en el cerebro ya no se vuelve a hacer. Solo operas en la parte del pecho donde está el estimulador. ¿Ya? Ahora, regularmente esos estimuladores duran de 7 a 10 años dependiendo del grado de voltaje que se use. Entonces, esos voltajes van a depender del lugar donde está el electrodo y de los efectos que el paciente amerite, ¿no? O sea, uno tiene que graduar hasta obtener los mayores resultados y después bajar para decir, bueno, voy a economizar batería, ¿no? Excelente. Veo que la doctora sí se quiere hacer una pregunta. Vaya que me viste. Por favor. Sí, yo quería decir que esta es una oportunidad para los que tenemos ese problema y es una forma de tener esperanza. Así es. Y me voy a unir a tus pacientes. Voy a ser un seguidor tuyo. Va a ser bienvenida. Gracias. Realmente pues, la lucha ha sido por hacer este tipo de procedimientos que son extremadamente caros, accesibles a la población, ¿no? Empezamos con epilepsia y ciertamente eso sigue siendo procedimientos caros, pero en comparación a lo que podría ser en la línea privada, pues es totalmente otra cosa, ¿no? Y pues la idea de hacerlo esto es que eventualmente ya tengamos todos los aparatos aquí, entonces ya no se necesite todo ese apoyo internacional y los gastos que conlleva para que hacerlo todavía mucho más barato. Porque el procedimiento es relativamente sencillo, o sea, hoy empezamos a trabajar a las 8 de la mañana, colocamos el anillo, pasamos 3 horas planeando mientras el paciente estaba viendo tele y nosotros trabajando en la computadora para definir los blancos y haciendo que la computadora los calcule. Y después de eso ya el procedimiento en quirófano, estamos hablando de unas 2 horas y media de trabajo, ¿no? Es un procedimiento corto en comparación a otros procedimientos quirúrgicos.
Sí, muchas gracias. Sí, digamos, pues mi mamá lo que realmente tiene más que todo es la discinesia, Mm. pero ¿a qué punto de tener esto se decide, bueno, ya es hora de hacer la operación? ¿A qué punto de tener la disinesia? Sí, porque digamos, lo tiene por ratos, pero no todo el tiempo, pero sí le molesta bastante y le afecta su vida. Entonces, La presencia de las disinesias ya es criterio de hacerlo. ok. Ajá, aquí lo importante va a ser ver qué tanto sigue funcionando la medicina, Ujú, para ver si no estamos tarde. ok. Qué horror. Buenas noches, Juan Carlos. Felicitaciones. La verdad es que me siento muy orgulloso de ser tu colega de promoción. Años de conocernos, ¿verdad? Juan Carlos y tu familia, me imagino que muy feliz de ser pionero en este campo en Guatemala, ¿verdad? Quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo le dan ustedes el seguimiento clínico a los pacientes que han operado? ¿En cuánto tiempo ustedes miran una buena evolución? ¿Cuánto llevan de llevar este tipo de programa? Y si ya no han perdido a los pacientes que han operado, ¿verdad? Pues, si les han dado un seguimiento adecuado, ¿verdad? Yo creo que hay muchos factores, pero sí me imagino que los están siguiendo, ¿verdad? Y si los medicamentos que ellos tomaban antes, los siguen tomando posterior a la cirugía, o ya ustedes se los van reduciendo, porque como es un equipo multidisciplinario, me imagino que el neurólogo les va disminuyendo la dosis o les cambian, o no sé, ¿verdad? Pero para ver si me contestas, bueno, esa pregunta. Claro, al igual que con la epilepsia, pues básicamente esto es siendo una enfermedad crónica degenerativa, nunca termina el seguimiento del paciente. El protocolo amerita que lo siga el neurólogo estrechamente precisamente para el cambio de dosis de medicación. Inicialmente, pues se trata de bajar el máximo de la dosis aprovechando el efecto de la cirugía, minimizando la cantidad de medicina que se toma. Algunos lo logran la mitad, algunos lo logran un 80%, dependiendo del efecto que tenga la cirugía. Después de eso, pues se sigue, tiene que seguirse también por el psicólogo, pues se hace evaluaciones pues, en relación al estado emocional. Hay pacientes que pueden tener depresión, etcétera, y cosas así que son inadvertidas si no las ve un psicólogo. Y entonces hay un seguimiento estrecho por su parte los primeros 6 meses y después se va espaciando. Aparte de eso, tiene que entrar a un plan de fisioterapia para, ¿cómo se llama? Principalmente los pacientes con rigidez, de nuevo el manejo de las articulaciones. Entonces, después de la cirugía entran a un programa de fisioterapia complementario. Sí, siempre se les va siguiendo y luego de eso, pues se va recalculando las dosis de medicina en base a lo que se vaya presentando, ¿no? ¿Qué más me dijiste? No sé si me faltó algo. No, cabal, lo que te pregunté, muchas gracias. Mucho gusto, Julio. Gracias. Juan Carlos, yo lo que quería hacer, habla Juan Argueta, gastroenterólogo. Mira, yo lo que quería era agradecerte por tener la paciencia de haber armado una plática para Dummies, hermano, porque ahí aprendí yo mucho, de verdad. Muchísimas gracias, aprendí muchísimo esta noche del talento de tus manos, de lo que va de la ciencia, haciendo cosas interesantísimas. Y un abrazo cariñoso, de verdad, muchas gracias por tomarte la paciencia e ilustrarnos. Muy fino. Gracias. A la orden. Juan Carlos, la doctora Agualuz Hernández pregunta, dice, ¿el estimulador a quién responde? El marcapaso responde a la bradicardia, pero en el cerebro, ¿a qué responde?
Tanto en epilepsia como en Parkinson, lo que queremos es mantener una descarga constante crónica. Regularmente estos estimuladores tienen un ritmo constante de descarga cada 3 o 5 minutos. Se produce una estimulación que dura alrededor de 30 segundos y el voltaje es el que se va calculando, ¿no? O sea, es una descarga crónica, no tienes que esperar respuesta. En la actualidad se están desarrollando estimuladores de arco cerrado, que sí son los que utilizan respuesta. Y esos estimuladores lo que hacen es de que detectan la descarga del núcleo para tirar el estímulo inhibitorio. Eso está en experimentación, el estimulador de arco cerrado. ¿Cómo se llama? El objetivo del estimulador de arco cerrado es economizar batería. Actualmente, pues hay diferentes protocolos de estimulación, por ejemplo, apagar la batería de noche y cosas así, para ir economizando batería. Fuera de eso, no hay otra forma de retroactivar el estimulador para, ¿cómo se llama? Definir en qué momento tirar la descarga, ¿no? Gracias, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Pati Barrios dice, excelente, doctor Lara, una gran ayuda de esperanza para los pacientes. Muchos éxitos. Gracias, gracias. No sé si hay algún otro comentario. Juan Carlos, y digamos, en el caso de que el paciente no llegue por la vía, digamos, pública, de la red hospitalaria pública, ¿a quién se aboca? ¿Llegan a tu oficina o van directamente a Humana? Pues, ¿cómo se llama? Las dos opciones son válidas. Ya, el paciente puede llegar a la oficina, podemos considerar apoyarlo desde ahí y referirlo a Humana, o principalmente es conocerlo primero para poder ofrecer las opciones, ¿no? Básicamente las dos opciones son válidas. ¿Algún otro comentario? La doctora Jenny, no sé si está presente. La doctora Jenny ha hecho, pues de alguna manera, equipo contigo. No sé si tiene algún comentario, Jenny, desde la perspectiva de cómo usted apoya el programa a la hora de hacer los estudios por imágenes, su experiencia ahí. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Lara. Magnífica y muy bonita presentación. Pues yo he visto pues la mayoría de pacientes que llegan a hacerse su resonancia magnética. El doctor me presentó, fue la primera paciente que se hizo, creo yo, que era una paciente que prácticamente no podía estar quieta, manos, piernas, cabeza. Se hizo una cirugía, posteriormente llegó y era prácticamente pues otra paciente, pues ya no era la misma. Y todos los pacientes que llegan van con una esperanza de poder ayudarse, de poder cambiar su vida, porque prácticamente solo con verlos, dice uno, cómo aguantan estar todo el día con esos movimientos, ya si no se toman el medicamento. Hay unos que tomando el medicamento siguen con los movimientos, otros que ya no les hace, pero
Sí, yo he estado y he visto los pacientitos que llegan a hacerse su resonancia y los he estado pues sedando para que se haga el procedimiento. Y más adelante, doctor Lara, me encantaría poder llegar con ustedes ahí a Humana para poder ver alguna de estas intervenciones que le he comentado al doctor Sea, que es fascinante, ¿verdad? Y muchas gracias por esto y yo sé que le va a ser de mucha ayuda a bastante gente. No, gracias, doctora. Así, cosa más, su ayuda ha sido muy, muy apreciada por los pacientes, que les cuesta incluso hacer una resonancia. Es importante el contexto de la imagen. No es la imagen normal, son protocolos diferentes de resonancia para poder evaluar la profundidad de los ganglios basales. Por otro lado, pues en el contexto del seguimiento del paciente, actualmente tenemos aproximadamente, si no estoy mal, 75 pacientes en seguimiento en la clínica de movimientos anormales de Humana. Y pues no todos los pacientes son candidatos y siguen en seguimiento, se les sigue dando el apoyo psicológico, apoyo en sesión de grupos, pues y en el manejo constante de las medicaciones que compete a cada caso, se les refiere para fisioterapia y pues bueno, es una atención que más integral para el paciente, ¿no? Y pues se siente el apoyo y la gente lo agradece, aunque no puede operarse, ¿no? Porque es diferente solo estar cambiando medicinas y cambiando medicinas, ¿ya? Entonces, eso es una enfermedad debilitante, es una enfermedad que hay que analizar mucho el estado de ánimo del paciente, del cuidador, para brindar calidad de vida, que es el fin. Y también, ¿verdad, doctor? También pacientitos, los niños con epilepsia, con aquellos niños que tienen ya todos los días o en una hora, 2, 3 convulsiones, también pacientes que son candidatos para poder realizar alguna cirugía y han cambiado mucho. Yo precisamente vi el caso de un niñito que viene de Panamá, que cómo cambió, no sé si se acuerda usted de ese niñito. Pues yo vi a este niñito desde chiquito, yo lo he dormido y he visto la gran evolución que ha tenido después de la cirugía. Es una evolución. Sí, no, este es un jovencito que empezó a convulsionar desde muy chiquito y finalmente se le hizo el diagnóstico y tenía un tumor congénito de bajo grado. ¿Ya? Pero pues realmente les cambias la vida y actualmente la tendencia internacional es operar a los jóvenes, porque entre más jóvenes nos operemos, más cerebro salvamos, porque la cronicidad de la epilepsia pues evita que se aprenda, ¿no? Entonces, en el niño se procede rápido. Hay centros donde incluso después de un año del diagnóstico, si sigue convulsionando, ya se considera la cirugía, ¿no? O sea, por lo menos se investiga. Este chico se le cambió la vida a la familia, la verdad, gracias a Dios. Gracias, doctor. Juan Carlos, ¿y hay esperanza a futuro para pacientes bipolares, déficit de atención, hiperactividad, autismo? Como tratamiento de autismo, no. Este es un problema sistémico y se está estudiando de otras maneras, pero no del área quirúrgica. La bipolaridad, sí hay opciones terapéuticas en psicocirugía. Igual pues hay que estudiar la refractariedad de lo mismo primero, ¿ya? Lo más frecuente, como platicamos, el TOC, la agresividad, la depresión, son los diagnósticos psiquiátricos que más se han trabajado ahorita en psicocirugía, ¿ya? Pero al final, pues el problema
del problema psiquiátrico es que no solo es un blanco, sino que es una red y se trata de evitar pues que dañar completamente la red para que pueda seguir funcionando y el paciente no tenga efectos funcionales indeseables. ¿Ya? Entonces la mejoría pues se ve a mediano plazo y bastante bien, ¿no? La verdad. Excelente, Juan Carlos. Agualuz, creo yo que quería hacer algún comentario. ¿Todavía estás con nosotros, Agualuz? Aló, buenas noches. Walter, Juan Carlos, te saluda Braulio Hernández. Braulio, gusto Braulio. saludarte. Me quedé sin batería en mi teléfono, pero aquí ya me prestó el Muy suyo. bien. Excelente. Pues felicitarte, Juan Carlos, porque muy bonita exposición, muy interesante lo que están haciendo. El proceso histórico que vos referías hace un rato, cómo ha ido evolucionando y cómo ahora han llegado a hacer estas cirugías que no son tan invasivas, hasta cierto punto, pues, pero que podrían darle una buena calidad de vida a los pacientes. Gracias a Dios, pues, vos sabés que yo soy obstetra y no veo mayor cantidad de pacientes con estas afecciones, pero muy, muy interesante, te felicito y felicito a todo el equipo que tienen, con el cual están trabajando, porque los resultados, por lo que vos comentás, son bastante buenos y alentadores. Sí, la verdad que sí. Ahorita publicamos en la revista del Colegio Médico los primeros 3 casos que con seguimiento de más de 6 meses y los resultados son correlativos con todas las series internacionales. Y o sea, obviamente muy poco número, pero ahorita con este año ya vamos a tener una serie más grande. Pues bueno, es producto del trabajo. José Manuel les puede contar eventualmente la parte fisiológica y es un tributo de interacción, pues no es una cirugía de un cirujano, sino que ahí estamos hablando de que tenemos 7 especialistas en el quirófano en el momento que se está trabajando y cada quien haciendo su pedacito. Cada quien haciendo su parte. Así es. Felicitaciones, muchachos, qué bueno. Sonia comenta, dice, gracias por compartir su conocimiento. Es una esperanza para casos difíciles y bueno saber la disponibilidad en nuestro país. Ojalá nos pueda compartir los resultados del tratamiento del niño que nos presentó. Feliz noche, dice Sonia. Pues Juan Carlos, yo recuerdo al maestro que tú mencionaste, el doctor Dagoberto Sosa. Sí, me impresionó. De hecho, yo quería ser cirujano, siempre así dije. No lo seguí tal vez por avatares del destino, pero sí, uno de los que me inspiró muchísimo para tenerle, digamos, aprecio, respeto y admiración fue precisamente ese maestro, el doctor Dagoberto Sosa, cuando hacía los cortes de cerebro en el Roosevelt. Era fabuloso la erudición de este insigne maestro. Impresionaba cómo se sabía la neuroanatomía y realmente inspiraba a cualquiera. Pues. No sé si él te inspiró a vos, pero... Así es de que eso iba a comentarte, que yo soy neurocirujano por él, porque me llamó mucho la atención eso, ¿no? Yo solo miraba una masa gris y blanca y él describía 100 estructuras en cada corte, ¿no? ¿Ya? Y el razonamiento del corte de cerebro, el dominio de decir este síntoma viene de tal lesión y ahorita lo vamos a abrir y ahí encontrábamos la lesión. ¿Ya? Es la escuela antigua, ¿no? Y gracias a Dios todavía está el doctor Dagoberto Sosa con nosotros, ya jubilado, pero bien, ¿no? Y te digo, fue pionero de esto él en la temporada de los rayos X. Sí, esa forma de análisis de la neuroanatomía se la vi a él y lástima que no está aquí con nosotros, pero a Gerardo Ramírez. Gerardo también
un tipazo. Es decir, he oído neurólogos y muy buenos y todo, pero en el área de la neuroanatomía, como la describía él, la fisiología, la correlación clínico-patológica, impresionante. Yo creo que lástima que no está Chepito aquí, todavía yo creo que se siguen reuniendo y es impresionante, ¿verdad? O sea, es un equipo muy bueno, realmente muy bueno. Bien, no sé si los demás colegas quisieran comentar algo. Buenas noches a todos. Les saluda Blanca Telma. Quiero felicitar al doctor Lara por excelente presentación. Realmente hoy ha sido una noche de aprendizaje. Quiero contarle que yo trabajo para el ministerio en un centro de salud y quisiera preguntarle si es posible referir a los pacientes desde mi área de trabajo o tengo que hacerlo hacia neurología de un hospital nacional. En la actualidad puede referirnos directamente, doctora. Ay, qué buena noticia, doctor. Muchísimas gracias. Y también quería preguntarle si han tenido alguna experiencia con pacientes embarazadas, por un caso que precisamente tuve la semana pasada. Una paciente con 8 semanas de embarazo, con epilepsia, estaba tomando, me parece que alguna carbamazepina, dejó de usarla y estaba prácticamente con convulsiones todos los días. Sí, se está manejando, manejamos un protocolo para pacientes en gestación. Sí, no, lo principal es evitar que tenga la convulsión. Idealmente planear el embarazo, ¿no? Pero si ya lo vemos tardíamente, pues se maneja también el seguimiento con eso. Y sí, es una etapa bastante difícil para la paciente epiléptica. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Es una buena noticia. Y aprovecho para saludar a la doctora Cicel Sea. Ella fue mi maestra en mi maestría de salud pública. Saludos, doctora Cicel, y nuevamente muchísimas gracias, doctor Lara, a Donovan por tan deliciosa cena, al doctor Sea por hacerme partícipe de este excelente grupo. Que tengan buena noche todos. Buenas noches. Te vamos a, decía Juan Carlos, muchas gracias, te vamos a dejar tranquilo porque ha sido, me imagino, una semana muy dura para ti, con tanta actividad ahí, y entonces pues es necesario descansar. Yo también me uno ahí a lo que dice Blanquita, te felicito, de veras creo que estás haciendo una gran labor, creo que hay una esperanza grande para nosotros, y digamos, dentro de este mar de tanta frustración por tantas cosas, tanta frustración por tanta corrupción y tanta cosa que vemos, pues yo creo que el trabajo tuyo es una luz que alumbra a un país que en algún momento dado pues necesita realmente de ese tipo de participación, ¿verdad? Muchas gracias. Yo también quiero agradecer a Donovan pues la oportunidad. Donovan, especialmente Tatiana se puede dar cuenta de lo fértil que es apoyar este tipo de actividades, al igual que Freddy. Pueden darse cuenta ustedes el aporte increíble que ustedes hacen cuando pues hay un interés mutuo, ¿verdad? O sea, aquí en este tema de la medicina es un gana-gana y eso es lo que estamos viendo. Entonces, muchísimas gracias. Les agradezco de todo corazón el apoyo, ¿verdad? Y pues además de la oportunidad, la cena tan sabrosa, vamos a tener, quisiera aprovechar, antes de despedirme, quisiera contarles que tenemos una actividad, para despedida del año y de las actividades académicas. Esto va a ser una sorpresa, la vamos a hacer el día 9 de diciembre. Siempre va a ser virtual, ¿verdad? Va a ser virtual.
Eso va a ser a las 7:30 de la noche el viernes 9. Y pues yo esperaría que todos ustedes estuvieran con nosotros para pues despedir el año académico y pues lo vamos a hacer de una manera muy alegre y muy sabrosa sobre todo. También comentarles que está dentro del plan hacer las actividades presenciales el otro año, si las circunstancias epidemiológicas nos lo permiten y todo, como pareciera ser el caso, pues vamos a comenzar trabajando ya de esa manera para volvernos a ver y pues darnos ahí el abrazón todos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, de nuevo, Tatiana, muchas gracias, Freddy, Isis, ¿verdad? Y a todos ustedes por estar con nosotros. No sé si Tatiana quieres decir algo para despedir Pues nuevamente les agradezco la oportunidad de poderlos apoyar, que descansen y sí, primero Dios, nos vemos en la actividad de cierre. Bien, muchas gracias, un abrazo a todos, pasen muy buena noche y muchas gracias Juan Carlos de nuevo, ¿verdad? Que descanses y nos vemos la próxima. Yo me estaré haciendo de comunicar con ustedes y ahí detalles de nuestra actividad. Muchas gracias y pasen buena noche y feliz fin de semana. Buenas noches a todos. Que Buenas descansen. noches. Gracias a todos, gusto de oírlos. Carlos. Igualmente. Gracias Buenas por la noches a todos. charla. Feliz noche. Feliz noche. Adiós.